Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la energía potencial gravitatoria. Aviso que este capítulo va a tener un alto contenido de matemáticas, pero bueno, no os preocupéis porque intentaré ir despacito y explicando todo de forma autocontenida para que podáis seguirlo. De todas formas, las matemáticas que voy a tratar las tengo ya explicadas en otras listas de reproducción, como pues en este caso va a ser la lista de reproducción de cálculo multivariable. O sea, en el fondo nada, va a ser alguna integral y algún gradiente, así que tampoco hay que asustarse. Quería avisároslo porque mucha gente puede pensar que por qué dedicar un capítulo a la energía potencial gravitatoria cuando es una formulita que se parece muchísimo a la de la fuerza gravitatoria. Bueno, pues la respuesta a esa pregunta es que no es obvio que un campo de fuerzas, como es el campo gravitatorio, que es un campo vectorial, tenga asociado un campo escalar, a partir del cual se derive. El campo escalar, en este caso, sería la energía potencial y la derivación o la transformación de un campo en otro se relaciona por el gradiente. O sea, el gradiente, de hecho, menos el gradiente de la energía potencial tiene que dar el campo de fuerzas gravitatorio. Pero claro, esto solo ocurre si el campo vectorial es un campo de fuerzas conservativo o es una fuerza conservativa, en definitiva. Así que es cuando se da esa condición que entonces existe el campo escalar asociado al que nosotros llamamos energía potencial. Decía antes que no es obvio, pues por ejemplo, el ejemplo más típico es el campo vectorial que es un remolino, que es la función vectorial que depende, en este caso en coordenadas cartesianas, de x y de y, y esta es menos y en la primera coordenada, x en la segunda. Esto, si lo ponéis, por ejemplo, en el GeoGebra o en un software que os grafique un campo de vectores, vais a ver que lo que es un remolino, es una especie de tornado. Bueno, pues este campo vectorial no tiene un campo escalar asociado al que podamos llamar energía potencial de este campo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tratar en este capítulo de ver si la fuerza gravitatoria cumple los requisitos de conservatividad para poder asignarle o encasquetarle esta función escalar que ya veremos en capítulos siguientes, pues que va a ser de suma importancia. Entonces, lo que primero vamos a tratar es algo que, observando un poco la fuerza gravitatoria, pues uno llega a esa conclusión, y es la de que la gravedad es una fuerza central. Una fuerza central lo es si cumple estas dos condiciones, que es que el vector mediante el cual está definido esta fuerza apunta siempre a un mismo punto, que vamos a llamar o centro u origen. Y luego el segundo requisito es que el módulo de la fuerza que candidata a ser fuerza central, solo depende de la distancia radial a ese origen. Entonces, si nosotros nos vamos a la fuerza gravitatoria, a la fuerza que sobre una partícula I ejerce la partícula J, pues esto ya hemos visto que es menos la constante gravitatoria, la masa de I, la masa de J, entre la distancia relativa entre I y J, y aquí o elevamos esto al cuadrado y ponemos un vector unitario radial en la dirección de la recta que une I con J, o sustituimos este vector por lo que no es más que un vector posición, pues en este caso también que un vector posición relativa que una la partícula I con la partícula J, entre el módulo de este mismo vector. Entonces, cuando usamos esta definición, lo que hacemos es multiplicar el módulo de la distancia relativa entre la partícula I y la partícula J con el que ya tenemos aquí, y entonces lo quitamos y dejamos este exponente elevado al cubo.
O bueno, para que no quede tan enguarrinado como lo he puesto aquí, podemos tener la definición que os acabo de poner con el vector unitario o elevar esto al cubo y poner aquí un vector posición relativa, ¿vale? Ambas definiciones son equivalentes, ya lo hemos visto en capítulos atrás. Lo que os decía es que analizando este vector, lo que vemos es que siempre va a apuntar a un mismo punto. ¿Cuál va a ser ese punto? Pues el centro de masas. Nosotros cuando estamos cuando tenemos dos masas, por ejemplo la masa I y la masa J, en la recta que une ambas masas, esto solo ocurre cuando tenemos un sistema de dos partículas, ¿de acuerdo? Pues el centro de masas, según la magnitud de cada una de estas masas, estará en un punto de esta recta. Si ambas masas son iguales, pues justo estará en el medio. Si una masa es mucho mayor que otra, pues el centro de masas se acercará a la masa de mayor tamaño. Si, por ejemplo, decimos que esta masa es mucho mayor que esta otra, pues el centro de masas se irá acercando a ella, incluso, como ocurre en el caso del sistema solar, si es excesivamente grande en magnitud comparada con la otra, esta partícula será el mismo centro de masas. Por lo tanto, si decimos eso, la masa I es mucho mayor que la masa J, pues resulta que el vector fuerza gravitatoria, en este caso el que sobre la partícula J ejerce la partícula I, pues es este vector. De color rosa, este sería la fuerza que sobre J ejerce I. De forma que, haciendo las aproximaciones que ya hemos visto en capítulos anteriores, que son la de irnos al sistema centro de masas y tomar esta restricción o esta imposición, pues entonces la masa I está fija en el origen del sistema centro de masas y solo la masa J tiene una dinámica. O lo que es lo mismo, esto en la lista de reproducción del sistema de partículas es lo que se conoce como el problema de los dos cuerpos. Entonces, lo que ocurre en esta situación es que la masa J describirá una dinámica, pues se irá moviendo u orbitando, por ejemplo, por aquí, y el vector fuerza gravitatoria irá todo el rato apuntando al centro de masas o en este caso a la masa. Por lo tanto, cumple la primera definición de fuerza central. Siempre la fuerza gravitatoria es un vector, en este caso, que apunta al mismo punto. En el caso en el que no tengamos que una de las masas es mucho mayor que la otra, el punto al que señalarán la fuerza gravitatoria, en el caso de un sistema de partículas, es al centro de masas, que no tiene por qué ser ocupado por ninguna de las masas del sistema. Puede ser un punto del espacio y no pasa absolutamente nada. Y luego vemos que la segunda definición pues también se cumple, porque el módulo de esta fuerza, pues si volvemos a la definición anterior, a la de que es la fuerza gravitatoria menos G, MI, MJ, R distancia relativa al cuadrado por el vector unitario, pues esto es el módulo del vector fuerza gravitatoria. Obviamente sin el signo menos, ¿de acuerdo? Hay que hacer el valor absoluto. Entonces, este módulo es una función que de lo único que depende es de la distancia relativa entre I y J. Lo que pasa que para no estar escribiendo todo el rato los índices I, J, muchas veces y en la mayoría de textos estos índices se obvian y solo se pone la distancia radial, asumiendo que es una distancia radial al centro de masas. Ya no me detengo en comentar esto porque lo hemos visto en el primer capítulo de esta lista, que esta ecuación, esta fórmula, está descrita en el sistema centro de masas. Porque si queréis describirla por ejemplo, en un sistema de coordenadas o en un sistema de referencia cartesiano,
pues ya, bueno, no sé si lo he hecho en capítulos pasados, pero bueno, si no, pues lo hago ahora. Si queréis poner esta ecuación en cartesianas, pues vais a ver que se torna demasiado molesta a la hora de trabajar luego con ella, porque tendríamos que poner la constante gravitatoria, tendríamos que poner también la masa I por la masa J, y luego aquí unos corchetes y poner el módulo de el vector posición relativa, que esto sería xy menos xj elevado al cuadrado más y sub i menos y sub j elevado al cuadrado más z sub i menos z sub j elevado al cuadrado también. Esto sería r sub i j. Habría que hacer la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Por ser el módulo de un vector, pero como aquí va elevado al cubo, pues este 1, potencia de una potencia, se multiplican los exponentes, pues hay que poner aquí un 3. Y luego queda el vector en posición relativa, que pues es exactamente igual que esto de aquí, sería xy menos xj en la primera coordenada y sub i menos y sub j en la segunda, y en la tercera z sub i menos z sub j. Entonces ya estáis viendo que esto es un troncho infumable que, pues bueno, muchas veces lo que se hace la simplificación es de decir que en el sistema de referencia cartesiano una de las partículas está en el origen, en el cero, y entonces pues solo escribimos aquí en el denominador la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a 3 medios, y aquí arriba pues el vector x y z. Pero claro, esto solo es posible cuando una de las partículas está en el cero y la otra está en un punto, y entonces aquí pues estas distancias podemos obviar la posición de la partícula que está en el origen de este sistema de referencia. Pero bueno, en definitiva, trabajar en coordenadas cartesianas con la fuerza gravitatoria, pues bueno, habrá a lo mejor en algún caso concreto en el que merezca la pena hacerlo, pero mucho más fácil en el sistema centro de masas, porque solo depende de una variable y en el otro caso pues depende de tres. Entonces, volviendo a donde me había quedado, lo que vemos aquí de la fuerza gravitatoria es que el módulo solo depende de la distancia radial. De hecho, es una función, a la hora de describir esta función, habría que englobar este signo menos. O sea que, por cumplir el segundo punto, pues unívocamente nos encontramos ante una fuerza que es central. O sea que tenemos que la fuerza gravitatoria se define como una función que depende de la posición multiplicada por un vector unitario, en este caso, pues este, el E sub R. Ya no le pongo IJ simplemente para escribir menos, pero es un vector unitario que está en la recta que une la partícula I con la partícula J, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cambiar otra vez esta definición de aquí para no confundir. Vamos a poner esto que está elevado al cuadrado multiplicando a R sub I J unitario y ya estaría. Aquí podemos decir que, bueno, pues en un sistema de coordenadas pues o polares o cilíndricas o esféricas, el vector o el campo de vectores fuerza gravitatoria solo tiene componente radial, o sea, la componente que va con el vector, con este vector, porque aquí podríamos tener pues otra función, la que fuera, pues yo que sé, g, bueno, vamos a poner h, mejor para no confundir con la constante gravitatoria, h de r por el vector teta, ¿de acuerdo? O incluso podríamos tener que, aparte de depender de r, esta función dependiera de teta, ¿vale? O sea, podríamos tener un caso así, pero este
para la fuerza gravitatoria tenemos este. Por lo tanto, aquí podemos decir también que esta componente pues es una función sub r, porque esto de aquí es la coordenada de la componente unitaria de la dirección radial. Bueno, pues a continuación lo que vamos a ver es que toda fuerza central es conservativa. O sea, una fuerza conservativa, ya habréis visto cuál es la definición clásica, si habéis seguido mis listas de reproducción, es aquella fuerza que es igual a menos el gradiente de una función escalar que vamos a llamar energía potencial. Aquí muchas veces veréis que esta función la llaman V, pero V no es la energía potencial, sino que es el potencial. Entonces, al final del capítulo, como va a aparecer esta expresión, ya os comento cuándo es equivalente usarla y cuándo no, porque según si asumimos que tiene las mismas magnitudes que la energía, podremos ponerla, pero si no, cuidado, ¿vale? Esto de todas formas, en cualquier texto o bibliografía que leáis, muchas veces por error, vamos, no por error, sino imagino que porque se asume que es así en el momento en el que ves algún cálculo, se obvia el comentarlo, pero es algo que debería hacerse, ¿vale? Pero bueno, repito, ahora dentro de un rato lo vamos a ver. Entonces, esta es la definición de fuerza conservativa. El motivo de este menos no es más que porque a la hora de definir la conservación de la energía, pues hace que los cálculos salgan como tienen que salir, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo importante es que el vector fuerza se obtiene de hacer un gradiente sobre una función escalar. Ahora, esto no es una condición de ser fuerza conservativa, sino que es la definición. Las condiciones para que una fuerza sea conservativa son las siguientes. Son, en primer lugar, que el rotacional de la fuerza sea cero y, en segundo lugar, que la integral de línea sobre una curva cerrada de nuestro campo vectorial sea cero también. Entonces, cuando se cumplen estas dos condiciones, podemos decir que o expresar f como esta igualdad, o sea, relacionar el campo de vectores con la función escalar mediante esta ecuación. Aquí se puede ver rápidamente que precisamente tiene sentido definir una fuerza conservativa de esta forma, porque si, por ejemplo, pues vamos a la primera condición de necesidad de que sea la fuerza en una fuerza conservativa, pues si sustituimos la fuerza por la expresión que tenemos del menos el gradiente por la función escalar que llamamos energía potencial, pues aquí tenemos una identidad del análisis vectorial. En el capítulo de identidades del análisis vectorial, que es el último capítulo de la lista de cálculo multivariable, pues explico de dónde sale esta identidad. Y esto es el rotacional de un gradiente. De forma que esto siempre va a dar 0, el vector 0, siempre y cuando aquí se cumpla el teorema de Schwarz. O sea, que las segundas derivadas cruzadas sea igual hacerlas en un orden que en el otro. O sea, derivar, por ejemplo, dos veces, primero respecto a y, luego respecto a x, una función sea igual que derivar primero respecto a x y luego respecto a y la misma función. Y eso solo ocurre cuando la función escalar cumple que existen sus derivadas parciales y estas son continuas. Por lo tanto, la función energía potencial tiene esta propiedad si logramos demostrar que la fuerza central, que es la fuerza gravitatoria, es conservativa. O sea, ya os digo yo que así va a ser. Y luego, en esta segunda condición, podemos también aplicar la definición
que tenemos aquí, entonces tendremos la integral sobre una curva cerrada de menos el gradiente de la función escalar energía potencial, producto escalar diferencial de R. Entonces, aquí, cuando la fuerza o el campo vectorial, en este caso, depende de R, si existe esta función escalar energía potencial, es de suponer que también va a depender de R. O sea, que la energía potencial va a venir definida como una función que dependa también de la posición, porque no tendría sentido que al obtenerse una de otra pues, se añadieran aquí nuevas variables, imaginaos teta o incluso el tiempo, ¿de acuerdo? O sea, esto no tendría ningún sentido. Por lo tanto, así de forma heurística podemos asumir esto. ¿Qué es lo que ocurre cuando a una función que solo depende de R le aplicamos el gradiente? O sea, la energía potencial solo depende de R y el gradiente pues es en coordenadas cartesianas. Voy a poner solo dos, ¿de acuerdo? X y no pongo la variable z para escribir menos, más que nada, porque además por simetría los cálculos son exactamente idénticos que en las otras dos. Y luego aparte porque como la fuerza gravitatoria tiene simetría esférica, nosotros siempre dentro de las coordenadas esféricas podemos decir que tomamos el ángulo θ como pi partido 2 y entonces recuperamos las coordenadas polares, ¿de acuerdo? O sea, la coordenada z se hace 0 y la coordenada x es r coseno de phi y la coordenada y es r seno de phi, ¿vale? Entonces, en coordenadas cartesianas, pues el gradiente es derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y. Esto va aplicado a una función que solo depende de r. Y si r es el módulo de un vector posición, en este caso, pues raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, estamos solo en dos coordenadas, pues aquí cuando este operador actúe sobre la función, vamos a tener derivada parcial de la energía potencial respecto de x, pero esta función depende de r, no de x. Por lo tanto, tenemos que derivarla respecto de lo que depende, y como solo depende de r, pues es una derivada total, derivamos respecto de r, y luego derivamos parcialmente r respecto de x, que es lo que estábamos derivando. Aquí igual, ahora derivaríamos la energía potencial respecto de y, pero depende de r primero. Por lo tanto, igual, regla de la cadena, derivada total respecto de r de la energía potencial y ahora derivada parcial de r respecto de y. Aquí nos damos cuenta que podemos sacar la derivada total de la energía potencial respecto de r y nos queda derivada parcial de r respecto de x, derivada parcial de r respecto de y. Estas derivadas parciales, pues será hacer la derivada parcial de esta función, de la función r, que depende de x y de y, pues primero una, luego otra. Y las derivadas parciales de esto, pues ya sabéis que pues r derivado respecto de x, pues esto es 2x entre 2 raíz x al cuadrado más y al cuadrado. Se cancelan estos doses y queda x entre la raíz. Y cuando derivemos respecto de y, pues va a ocurrir más de lo mismo. Aparecen estos doses que se cancelan y lo que queda es y entre la raíz que teníamos. Por lo tanto, esto queda x entre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado y raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Vale. Podemos sacar factor común esta raíz, pero claro, esta raíz es r. Por lo tanto, nos damos cuenta que tenemos derivada
de la función respecto de r, sacamos 1 entre la raíz, pero la raíz es r, por lo tanto tenemos 1 entre r, y nos queda el vector xy. El vector xy es un vector posición de toda la vida que podemos poner como r vector. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un vector posición y dividiéndole su módulo. Entonces, esto de aquí, pues ya hemos visto que es un vector unitario en la dirección de este vector. Por lo tanto, nos queda la derivada de la función respecto de r por el vector unitario. Esto quiere decir que el gradiente, cuando la función sobre la que actúa solo depende de la posición, en vez de ser estas derivadas parciales, el operador, digo, pues es la derivada respecto de r, de la función que sea, multiplicado por el vector unitario e. Así que aquí podemos sustituir el gradiente menos el gradiente de la energía potencial por esto que acabamos de ver. Entonces tenemos la integral sobre una curva cerrada de línea de menos la derivada total de la energía potencial respecto de r por el vector unitario ER. Y aquí va multiplicando el diferencial de r vector, pero podemos separar el módulo, que es diferencial de r, del vector unitario, que es ER. Entonces, al multiplicar ER, producto escalar, por ER, eso va a dar 1, o sea, aquí sacaríamos factor común a las coordenadas de esos vectores y los multiplicaríamos escalarmente. Entonces esto de aquí pues es el módulo al cuadrado del vector, como es unitario, pues esto es 1 al cuadrado, que es 1. Entonces aquí se nos cancela, o podemos cancelar este dr con este dr de aquí, y nos queda la integral de un diferencial. Bueno, pues nosotros ya sabemos que la diferenciación y la integración son operaciones inversas una de la otra, por lo tanto, esto lo que nos queda es menos, este signo menos, la energía potencial evaluado en un punto de la curva, pues por ejemplo A, menos la función de energía potencial evaluado en otro punto de la curva, pero como es una integral sobre una curva cerrada, pues el punto inicial y el final son el mismo. Por lo tanto, tendríamos que restar aquí la función evaluada en el mismo punto y claro, pues esto, pues estamos aquí restando lo mismo, se cancela y esto nos da 0. Entonces que veáis que por eso se utiliza esta definición de fuerza conservativa, porque es tal que cumple las dos condiciones necesarias que tiene que cumplir para que lo sea. El sentido físico de estas dos condiciones, pues bueno, la del rotacional, lo que, lo que lleva implícito es que las cargas gravitatorias, o lo que sería la masa, son sumideros de campo gravitatorio. O sea, si yo coloco una masa en el espacio, el campo gravitatorio son un campo de vectores que apuntan siempre hacia la masa que yo pongo, con simetría esférica, ¿de acuerdo? Los vectores. Entonces, la divergencia de esto siempre va a dar negativa, o hacer una integral, calcular el flujo de esto, pues siempre va a dar que es un flujo negativo, o sea, es un sumidero. Y cuando esto ocurre, pues por la propia condición de ser sumidero, pues el campo no tiene ningún tipo de rotación, como por ejemplo la del remolino que os hablaba antes, que es un campo pues tal que así, ¿vale? Esto pues así mal puesto, ¿vale? Si el origen está aquí. Entonces aquí, por ejemplo, en el campo del remolino, si calculamos el rotacional, va a dar en cada punto del espacio algo distinto de cero. Creo recordar que da algo constante, pero bueno, no es importante a estos efectos. Y luego, la segunda propiedad, el sentido físico que tiene, pues es que esta integral de línea
lo que es el trabajo que realiza una partícula sometida a esta fuerza cuando sigue una cierta trayectoria, en este caso cerrada. Entonces, que sea cero significa que cuando una partícula vuelve al punto de partida y la única interacción a la que está sometida es la fuerza de la gravedad, no ha realizado trabajo. O sea, el balance de energía entre la partícula y el campo se equilibra y es cero. O lo que es lo mismo, ni el campo ha robado energía a la partícula, ni la partícula ha robado energía al campo. Esta segunda condición también puede ser que en algunos textos la veáis en vez de como que es una curva cerrada, como que es una integral de línea directamente, y entonces en vez de dar cero, lo que depende eh, aquí, en esta última parte, lo que hay que hacer es una resta de la energía potencial entre un punto y el otro. O sea, al final, el trabajo solo depende del punto de partida, del punto inicial y del punto final, y no del camino que se sigue de uno a otro. Bueno, pues una vez visto todo esto, vamos a ponernos ya a demostrar que una fuerza central es una fuerza conservativa, y para ello vamos a necesitar hacer un cálculo previo que va a implicar las coordenadas polares, tanto la transformación de coordenadas, que es esta, como el cambio de base o la transformación entre vectores de la base. Entonces, ese cálculo lo que va a hacer es calcular el gradiente o el operador nabla en coordenadas polares, que no es lo mismo que hemos hecho antes con lo de que cuando la función sobre la que aplica el operador nabla depende de la posición únicamente, el operador nabla puede transformarse en una derivada total por un vector radial unitario. No es lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, esto es ya calcular, pues eso, hacer un cambio de base del operador, de base y de coordenadas. El motivo de esto es pues porque, claro, ya habéis visto antes que el gradiente viene definido normalmente en coordenadas cartesianas, como las derivadas parciales de las variables que tenemos, de las coordenadas que hay, pero la fuerza gravitatoria está descrita en coordenadas polares, si queremos ampliarlo, pues, o a cilíndricas o a esféricas. Entonces, como veis que aquí en las condiciones de conservatividad pues aparece el gradiente, pues para poder demostrarlas vamos a necesitar hacer este cambio a coordenadas polares. Bueno, pues a ver, cuando vamos a calcular el gradiente, como os estaba diciendo, en coordenadas polares, entonces cuando tenemos el gradiente actuando sobre una función y esta función depende de r y de θ, de las coordenadas polares, pues el gradiente, si viene definido en coordenadas cartesianas, podemos definirlo de la siguiente forma, o derivada respecto de x, derivada respecto de y, pero para este caso va a ser más conveniente definirlo de la siguiente forma, como derivada parcial respecto de x por el vector unitario ex más derivada parcial respecto de y por el vector unitario y. El motivo de esto es porque para que el gradiente aplique en coordenadas polares, pues no solo tenemos que transformar las coordenadas, lo que sería estas derivadas, que son lo que van acompañando a los vectores unitarios, sino que también tenemos que describirlo en la base r e θ y no en la base x e y. Así que para hacer los cálculos, pues va a ser mucho mejor hacerlo de esta manera. Aquí tenemos la función en coordenadas polares. Vale. Bueno, pues cuando la derivada parcial respecto de x actúe sobre esta función, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena, porque tendremos la derivada de la función respecto de x, pero f depende de r y de θ, no de x. Por lo tanto, aquí tenemos que derivar primero respecto de r, luego r respecto de x, más la regla de la cadena con la otra variable,
derivada parcial de la función respecto de teta, derivada de teta respecto de x. Y esto multiplicado por el vector ex que transformado, o sea, en la base e teta, pues es este troncho de aquí. Vamos a hacer un copia-pega, ¿vale? Y ya tendríamos la mitad de la ecuación gradiente sobre esta función transformada. Ahora pues tendríamos que ver cuánto vale estas derivadas y hacer unas cuantas manipulaciones. Más lo mismo con la otra derivada parcial. Tendremos que derivar f respecto de r y luego r respecto de y más f respecto de teta y teta respecto de y. Y ahora multiplicar esto por el vector unitario EI, que en la base polar pues es esto. Vale, pues ahora entonces de lo único que se trata es de agrupar todo lo que vaya con el vector ER en una coordenada y todo lo que vaya con el vector E teta en otra coordenada. Así que vamos a ir despacito para no equivocarnos. Tenemos la derivada parcial respecto de r de la función, pues bueno, eso no sabemos qué es porque no tenemos definida esta función. Lo que sí que sabemos es la derivada parcial de r respecto de x. Eso es x entre la raíz, porque es la misma derivada que hemos hecho, si os acordáis antes, cuando he hecho lo de la definición alternativa del gradiente. Entonces, pues vamos a ponerlo delante de la función. Esto es derivada, o sea, esto es x entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado multiplicado por la parcial de f respecto de r. Vale. Ahora, la derivada de f respecto de teta igual, eso no sabemos qué es porque no hemos definido f, pero derivada de teta respecto de x, eso sí que sabemos qué es. La derivada de un arco tangente, o sea, derivada de teta respecto de x, pues esto es 1 entre 1 más el argumento al cuadrado, o sea, y al cuadrado entre x al cuadrado, por la derivada de lo de dentro de este paréntesis, o sea, del argumento. Entonces, la derivada del argumento respecto de x es menos y entre x al cuadrado. Por lo tanto, esto podemos ponerlo aquí. Menos y entre x al cuadrado. Vale. Esto, ¿qué podemos hacer? Podemos multiplicar por x al cuadrado al numerador y al denominador y tenemos menos y entre x al cuadrado más y al cuadrado. Vale. Entonces, aquí menos y entre x al cuadrado más y al cuadrado parcial f respecto de teta. Muy bien. Y todo esto podemos hacer ya una cosa, que es multiplicar a todo por coseno de teta. Entonces esto queda de la siguiente forma. Esta x y esta y van multiplicando a ese coseno. O sea, x coseno de teta y coseno de teta. Y ya tenemos de este primer paréntesis la componente que va con el vector unitario radial. Podemos ahora sumar aquí lo que vaya en este segundo paréntesis con la componente del vector unitario radial y ya tendríamos la coordenada que va con ER, del gradiente en coordenadas polares. Entonces es lo que vamos a hacer. Tendremos más. Aquí, derivada parcial respecto de R, eso lo dejamos igual. Derivada de R respecto de I. Entonces eso es I entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Como va multiplicando un seno de teta, pues vamos a multiplicar aquí un seno de teta también. Y esto por derivada parcial de f respecto de r. Vale. Y ahora,
derivada de teta respecto de i. Pues esto, a ver, vamos a ponerlo por aquí. Esto quedará igual 1 entre 1 más y al cuadrado entre x al cuadrado. Y la derivada de y entre x respecto de y es 1 entre x. O sea, aquí pondríamos esto y ya estaría. Lo que podemos hacer es multiplicar arriba y abajo por x al cuadrado, y entonces nos queda x en el numerador y debajo x al cuadrado más y al cuadrado en el denominador. Así que va a ser lo que vamos a poner aquí, más x por el seno de teta, que es lo que va multiplicando a este vector unitario, entre x al cuadrado más y al cuadrado, y esto por parcial f respecto de teta. Y todo esto por el vector unitario ER. Vale, pues vámonos para que nos quepa a la otra línea con la coordenada del vector Eteta, y va a ser pues hacer más de lo mismo. De hecho, voy a hacer copia-pegas porque este paréntesis va a quedar igual. Este paréntesis es esto primero de aquí. Lo que pasa que sin el coseno. De hecho, en vez de con el coseno, lo que va a ir es con menos el seno. De forma que aquí abro paréntesis, pongo un signo menos, multiplico aquí por el seno, y este menos, pues entonces lo transforma en un más, y aquí por el seno. Vale. Y ahora el segundo paréntesis, que también lo tenemos, pero en vez de ir multiplicando por el seno, pues irá multiplicado por el coseno. Entonces, este queda tal cual, salvo esto que acabo de decir. Borramos aquí el seno y ponemos un coseno. Vale, coseno de teta, coseno de teta. Y todo esto va por el vector unitario e teta. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es sustituir donde haya x e y por su expresión en coordenadas polares. Entonces aquí x es r coseno de teta. Por este coseno, pues lo que va a quedar aquí en el numerador es r coseno cuadrado de teta. Vale. Y el denominador, pues das cuenta que raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, pues eso es directamente r. Así que aquí, pues ya tenemos, se nos cancelan estas r's y solo sobrevive el coseno al cuadrado. Aquí, más de lo mismo. Y es r seno de teta. Por lo tanto, lo que vamos a tener es r seno de teta coseno de teta. Y en el denominador, una r. Bueno, perdón, en el denominador r al cuadrado, porque aquí está sin la raíz. Así que se nos va a ir este r con este exponente 2. Aquí tenemos que hacer pues más de lo mismo y es r seno de teta, por lo tanto aquí queda r seno cuadrado de teta. Y en el denominador r. Que pues se nos vuelven a cancelar aquí las r's. Vale. Y ya por último, en esta parte de aquí, pues tenemos x es r coseno de teta, por lo tanto tenemos r coseno de teta, seno de teta, que estaba por ahí, y en el denominador hay un r al cuadrado. Vale. Se nos va esta r con este 2. De hecho, voy a borrarlo directamente para que ahora se vea mejor cuando cancelemos. Aquí borramos esto. Queda solo seno al cuadrado de teta. Aquí esta r la borramos con este 2. Y aquí igual. Aquí se van estos r's y solo queda
coseno cuadrado de teta. Vale. Bueno, pues lo que podemos ver es que aquí este término y este son iguales salvo el signo, por lo tanto aquí se van a cancelar. Y luego vemos que con la derivada parcial de f respecto de r, sacando factor común, tenemos coseno cuadrado más seno al cuadrado. Por lo tanto, eso es 1. O sea que de todo este paréntesis, aquí, solo sobrevive derivada parcial de f respecto a r y multiplicado por el vector unitario. Y le pongo el más porque ahora sigue el cálculo de abajo. Vale, de hecho, pensándolo mejor, he borrado. Así ya voy dejando espacio. Bueno, aquí pues igual, más de lo mismo. Voy a ir un poco más rápido. Aquí tenemos x, entonces lo que nos queda, y aquí abajo tenemos r. Aquí tenemos y, por lo tanto queda r seno al cuadrado y aquí abajo r al cuadrado. Aquí en este queda r seno coseno y abajo r. Y aquí en este otro pues queda r coseno cuadrado entre r al cuadrado. Vale, pues aquí no va a hacer falta ni cancelar. Lo que vemos es que este término, el que va con la derivada parcial de f respecto a r, es el mismo que este salvo el signo. Por lo tanto, esto se cancela. Y luego aquí, pues aquí sí que podemos cancelar esta r con este exponente 2, esta r con este exponente 2 también. Entonces, podemos sacar aquí 1 entre r, ¿de acuerdo? De forma que vamos a tener 1 entre r por seno al cuadrado más coseno al cuadrado por la derivada parcial de f respecto de teta. De forma que este paréntesis pues es 1. Y aquí obtenemos, bueno, todo esto va multiplicando al vector unitario de teta, obtenemos 1 entre r parcial f respecto de teta por e teta. Así que ya pues lo pongo directamente por aquí, más 1 entre r parcial f respecto de teta por e teta unitario. Y ya, pues bueno, es cuestión de sacar la función. Y entonces tenemos parcial r puesto de forma vectorial 1 entre r parcial teta actuando sobre una función que depende de r y de teta. De forma que este sería el gradiente en las coordenadas polares. Si quisiéramos ponerlo en coordenadas cilíndricas, pues simplemente tendríamos que añadir en la tercera coordenada la derivada parcial respecto a z. O sea, en coordenadas cilíndricas, el gradiente sería parcial respecto a r, 1 entre r parcial z, y en el último parcial respecto a z. Porque como en esta transformación, en la de cilíndricas, z' es igual a z, ¿de acuerdo? Es la misma que las polares, pero añadiendo esta otra transformación para la tercera coordenada, pues podéis comprobar si lo hacéis, pero esta última pues queda exactamente igual, ya yo no lo hago. Bueno, pues voy a dejar por aquí arriba el gradiente en coordenadas polares, borro y continuamos ya, pasamos a las demostraciones de las condiciones de conservatividad. Bueno, pues vamos entonces con la primera. Es la condición de que este rotacional sea cero. Entonces vamos a ver cuánto da esto para el caso de una fuerza central, porque repito, para no perder el hilo. Lo que vamos a demostrar es que una fuerza, si es central, es conservativa. ¿Con qué ánimo? Pues con la intención de asignarle una función escalar que se relacione con esa fuerza, pues de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, esa función escalar representará la energía potencial. Entonces, el rotacional de una fuerza que es central, pues una vez hemos definido, esto ya sabéis que el producto vectorial se puede hacer como un determinante, al estar en coordenadas
cilíndricas o, bueno, en realidad podríamos hacerlo con polares, lo único que vamos a hacer es eh, poner el vector R unitario, aquí un vector Theta y aquí poner un vector EZ. ¿De acuerdo? O sea, ya sabéis que en el rotacional solo existe en R3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, necesitamos una tercera coordenada, aunque nosotros estamos en 2. Pero bueno, esto es tan fácil pues como decir que nosotros estamos en el plano R teta, o sea, lo que sería el plano XY, pero en coordenadas R teta, y pues obviamente este producto vectorial, el vector que nos dé, pues va a dar un vector en la dirección de Z, como es lógico porque tiene que ser perpendicular a ese plano donde estamos. Lo único que aquí tendremos es en la segunda fila que poner el operador nabla en coordenadas polares, pues parcial respecto a R. Aquí es 1, bueno, podemos ponerlo como parcial R parcial teta. Y aquí, pues, un 0, porque estábamos en el plano. Y luego, en la tercera fila, pues tenemos que poner las coordenadas de nuestro vector fuerza. Como es una fuerza central, pues solo tiene coordenada radial, porque es la única coordenada que hay acompañando a un vector, y el vector es el vector radial. Por lo tanto, aquí tendremos f sub r, que además depende de r, y en el resto 0. Por lo tanto, cuando, cuando nosotros hagamos este producto vectorial, solo va a sobrevivir, como os decía, pues cuando por menores nos vengamos aquí, tachemos fila, tachemos columna, entonces esto de aquí va a dar 0 y quedará menos el producto de esta antidiagonal multiplicado por este vector. Entonces, eso va a ser menos 1 partido R parcial esta función que depende de R entre, o sea, parcial teta, quiero decir, todo esto por el vector unitario EZ. Vale, entonces ya aquí pues lo vemos rápido porque como esta función solo depende de R, al derivarla parcialmente respecto de teta, pues esto se va a anular, va a dar un 0 y aquí pues lo que vamos a obtener es el vector 0. Así que para una fuerza central ya tendríamos demostrado que cumple la primera condición necesaria para ser una fuerza conservativa. Así que vamos a borrar y vamos con la segunda, porque entonces, a ver, la segunda lo que nos dice es que la integral de línea sobre una curva cerrada, y vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a esa curva, en vez de C, vamos a llamarla gamma. Aquí tenemos que poner nuestra función, producto escalar, y en vez de poner dr, dejadme que ponga de gamma, ¿vale? Esto, pues bueno, si habéis seguido el curso de cálculo multivariable, pues ya habréis visto que muchas veces prefiero utilizar esta notación, sobre todo porque ahora que estamos en coordenadas polares, no vayamos a confundir que este dr, esta r no es la r de las coordenadas polares. Entonces es mejor poner un diferencial de gamma. En esencia, esto lo que viene a decir es que estamos en coordenadas polares, por lo tanto el dibujo de fondo que hay es este, al graficar. Tenemos una curva cerrada, es esta que he dibujado en color azul, y la vamos a llamar pues gamma. Entonces, aquí he marcado 2 puntos, pero bueno, al ser cerrada partiríamos de A y volveríamos a A. He marcado el punto B porque ahora en el desarrollo pues voy a comentar una cosilla y me va a venir bien. Pero vamos, que lo que quiero decir es que el dr, que es igual que este de gamma, o sea, estos dos de aquí, no es más que un trocito diferencial de curva y esto sería el vector de gamma, ¿de acuerdo? No es más que un cambio de notación. Entonces, ¿qué es este de gamma? Pues bueno,
vamos a partir del dr este de aquí, que como digo es lo mismo, y luego hago el cambio de notación final. A ver, si nosotros tenemos, para empezar, o sea, un vector posición en coordenadas polares, esto es el módulo de ese vector posición, que no tiene por qué ser constante, ¿vale? Es R por el vector unitario ER, ¿vale? Si yo ahora derivo el vector posición respecto a un parámetro, por ejemplo, en física suele ser el tiempo, aquí tengo que aplicar la regla de la cadena, porque el módulo de este vector no tiene por qué ser constante, como os decía, puede depender del tiempo, y el vector ER cambia según el punto en el que estemos, porque es un vector radial. Entonces, bueno, he borrado lo de las coordenadas polares, pero, por ejemplo, o sea, si estamos en este punto, pues el vector radial es este, pero si estamos en este punto de aquí, pues el vector radial es este otro. Por lo tanto, cambia. Así que aquí al derivar hay que aplicar la regla de la cadena. O sea, tenemos que derivar R respecto de t por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ER, voy a ponerlo por aquí arriba, ER en coordenadas polares, pues es coseno de teta X más seno de teta y. Arriba, cuando he puesto antes lo de la transformación de los vectores, pues esta era la relación del vector R en la base cartesiana. Entonces, lo que ocurre aquí es que R no depende de t, sino que depende de teta. Por lo tanto, aquí hay que aplicar la regla de la cadena y de teta respecto de t. Vale. Las derivadas respecto del tiempo o respecto del parámetro, cuando este parámetro es el tiempo, suelen ponerse con un punto arriba de la magnitud que se deriva. Pues en este caso, derivada de r respecto a t, pues r punto. R punto por este vector unitario más, y aquí, derivada de teta respecto de t, pues pondremos aquí delante teta punto, esta r va multiplicando, y ahora hay que ver qué da la derivada de r respecto de teta. Si derivamos, si lo hacemos, vamos a ver que derivamos, bueno, aquí pondríamos el puntito. Bueno, voy a hacerlo aparte para no liar. O sea, ER punto. Esto lo que da es menos seno de teta EX más coseno de teta EY. Y si esto recordáis en la transformación de antes de coordenadas polares, esto es lo que era el vector unitario E teta. Por lo tanto, aquí tendremos que poner ese vector unitario. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es llevarnos este dt multiplicando a todo esto para despejar dr. Entonces tendremos dr igual a esto de aquí, hago copia-pega, por dt. Muy bien. Entonces ahora pues voy a hacer lo que os decía antes, cambiar esta r por un trocito de curva, porque es en el fondo lo que simboliza. ¿Por qué lo hago? Pues porque como aquí aparecen r's, veis que estas r's de aquí, r, tanto r punto como aquí una r, estas r's es la primera coordenada, la coordenada 1 de las coordenadas polares, pero no es esta r. Esta r es un vector general. Entonces, para que no haya confusión, sobre todo cuando se trabajan con estas coordenadas, pues yo prefiero utilizar esto. Entonces, vamos a llevarnos esto por aquí. Un momentito. Borro esto. Y ya pues es cuestión de ir sustituyendo en esta integral. Lo que sí quería comentaros es, nosotros podríamos demostrar que esto es 0 muy rápidamente,
utilizando el teorema de Green. Porque el teorema de Green lo que nos dice es que la integral sobre una curva cerrada gamma de una función vectorial, producto escalar, diferencial de gamma, como es una curva cerrada, encierra un área. Entonces esto es igual que la integral de ese área donde gamma es la frontera, o sea, bueno, voy a ponerlo aquí, gamma es la frontera de esta área de la derivada parcial de la componente tangencial del vector f derivado respecto a la primera coordenada menos la parcial de la primera coordenada respecto de la segunda, y esto multiplicado por un diferencial de área, donde este diferencial de área, pues en coordenadas polares, pues es r de r de teta, ¿vale? Entonces, aquí se ve muy fácil porque la fuerza gravitatoria no tiene componente tangencial, o sea, no aparece aquí una f sub teta que dependa de lo que sea por el vector e teta, o sea, esto es cero. Por lo tanto, esta primera parte de aquí ya se va porque no existe esta coordenada. Y luego, esta otra segunda, pues como la componente radial solo depende de r y no depende de teta, pues esta derivada parcial es cero también. Por lo tanto, todo esto de aquí es cero y esta integral pues se cumple que es cero y ya habríamos demostrado la segunda condición con el teorema de Green. Lo que pasa que como en la época de Newton pues no se había inventado todavía el teorema de Green, pues vamos a intentar seguir un poco, yo no sé si hicieron él, Newton o alguien estos cálculos, pero bueno, si no los hizo él o alguien contemporáneo, lo hicieron en generaciones posteriores, pues es un cálculo un poco más rudimentario, pero bueno, vais a ver que tampoco es muy complicado. Aquí, pues lo que tenemos que hacer es, para resolver esta integral, tenemos que parametrizar la curva y entonces tenemos la integral sobre la curva cerrada gamma de f que depende de r, pero al parametrizar tenemos que introducir, pues valga la redundancia, un parámetro, entonces vamos a decir que r lo componemos con t, que es el parámetro pues, que hemos utilizado para aquí obtener el de gamma. Y otra cosa que vamos a hacer es separar coordenada y vector unitario, como solo tiene una, pues esto es el módulo por su vector unitario. Todo aquí lo borro que ya no hace falta. Y ahora tenemos que multiplicar escalarmente por d gamma, diferencial o sea, un trocito de curva diferencial. Pues eso es r punto por r más teta punto r e teta. Y todo esto por el parámetro con el que hemos parametrizado la curva gamma. Vale, pues aquí esta parte se va a cancelar cuando hagamos el producto escalar de r con e teta, porque son vectores que son perpendiculares entre sí, y solo sobrevive esta parte de aquí que r por r es 1. Entonces ya nos va a quedar integral sobre la curva gamma de f parametrizado en t por r punto diferencial de t, donde ya aquí no hay productos escalares de ningún tipo. Vale, entonces ahora ya lo que tenemos que hacer es separar en mínimo dos curvas. Una curva cerrada siempre se compone de la unión de varias curvas, como mínimo dos. Entonces vamos a decir que tenemos una primera integral siguiendo la curva gamma 1, o sea, una integral del punto A al punto B, como os he puesto antes en el dibujo en coordenadas polares, siguiendo una curva gamma 1, pues imaginaos que, por ejemplo, pues teníamos el punto A y el punto B por aquí,
pues estamos siguiendo por aquí una trayectoria y a esta pues la vamos a llamar gamma 1. Entonces, esto será la función por el camino 1 parametrizado. Pongo esto porque en la variable, que es R, hay que sustituir la parametrización que hemos escogido para la curva 1, ¿de acuerdo? O sea, ahora lo que tenemos que hacer es la curva que teníamos, que va a ser, ya la dibujo entera, pues, por ejemplo, esta de aquí. Entonces este camino es gamma 2 y nosotros lo que vamos a ir es, pues eso, siguiendo esta curva en esta dirección de aquí, por ejemplo, vamos a decir que la seguimos en sentido horario. Entonces vamos de A a B y luego de B, pues volvemos a A. Entonces tendremos que parametrizar la curva 1 con un parámetro y la curva 2 pues con otro parámetro, pues podemos usar el mismo perfectamente, porque ahora esto es por R1 punto por dt más otra integral que va a ir por la curva gamma 2, pero la curva gamma 2 en sentido antinatural, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si sabéis hacer integrales de línea, esto lo sabéis hacer de sobra, pero bueno, para los que no os asustéis porque esto no tiene nada más, que si estamos, bueno, en este caso estamos en coordenadas polares, pero bueno, para explicar esto voy a utilizar las coordenadas cartesianas. Lo que ocurre es que si tengo aquí los ejes X, Y, por ejemplo, lo que ocurre es que de A a B, X aumenta. Entonces, nosotros para definir una curva en un plano, en última instancia, aunque parametricemos la curva gamma 1 y digamos que X se define como una función de t e Y como una función de t también, en última instancia nosotros podemos despejar aquí t en una de las dos y componer una curva que sea y como una función de x. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo largo de la curva gamma 1, que es y de x, la x de A a B aumenta su valor, porque vamos en esta dirección del eje X. Sin embargo, por la curva gamma 2, que vamos de B a A, vamos en este otro sentido en el eje de las X. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la X disminuye. Entonces, cuando eso ocurre, se dice que como lo que se hace normalmente es elegir que la X de t es t y luego ya la y, pues se sustituye la ecuación que venga en función de x, la x por la t, pues se utiliza este convenio. No ocurriría lo mismo si dijéramos que definimos x como 1 entre t, ¿de acuerdo? Entonces este convenio pues daría toda la vuelta, pero bueno, no voy a detenerme en comentar eso, sería complicar toda esta historia. Lo que se dice es que entonces en la curva 2 que va de B a A, como la x, que la hemos definido como el parámetro de la curva, va a decrecer su valor, la estamos recorriendo en sentido antinatural. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto es tan fácil como decir que lo que hacemos es quitarle el sentido antinatural a esta curva y entonces este más se sustituye por un signo menos, ¿vale? Y aquí entonces tenemos la función f de r por la curva 2 parametrizado en t por r2 punto dt. Muy bien, pues ahora lo que podemos ver es que r punto por dt es dr, en este caso por el camino 1, en este caso por el camino 2. Entonces podemos sustituir esto, tenemos la integral de a b por gamma 1 de f de r. Ya no pongo la t porque al sustituir esto, pues de hecho aquí al poner t tendría que aclarar que
estos puntos, el punto A y el punto B, tienen que ser puntos en función del parámetro que hemos escogido, ¿vale? Lo sustituyo aquí y aquí. Vale, ahora ya estaría correcto. Entonces aquí tenemos ahora por dr1, pero no lo voy a poner, menos la integral de a AB por gamma 2 f dr por dr, que sería 2, pero tampoco lo voy a poner. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que tenemos ahora es una integral normal de toda la vida de una variable, porque resulta que la función que estamos integrando depende de r, y al sustituir esto por lo que es, por un dr, pero claro, este dr no es el dr que os decía antes por el que he sustituido yo de gamma, sino que este dr es dr de la coordenada radial r en las coordenadas polares. O sea, podéis pensar como que aquí lo que hemos obtenido al final es f de x por dx. Entonces ya no tenemos una integral de línea ni tenemos historias, tenemos una integral normal y corriente de una variable. Entonces, ahora ya el punto A y el punto B no necesitamos la información de la segunda coordenada, sino que solo nos importa la primera. O sea, lo que vale en el punto A la coordenada R y lo que vale en el punto B la coordenada R. Y aquí igual, en A y en B. ¿Qué es lo que ocurre también? Pues ya la curva 1 y la curva 2 deja de tener sentido esas trayectorias al hacer estas integrales, porque, repito, en vez de tener una integral de línea, lo que hemos conseguido, al cancelarse primero aquí la componente tangencial y luego hacer estas historias, es una integral normal en una variable. O sea, solo nos interesa la coordenada radial, porque tenemos la suerte que tanto la función solo depende de r y los diferenciales son diferenciales de esa r, de esa coordenada. Por lo tanto, estas dos integrales son iguales. Por lo tanto, aquí estamos restando lo mismo y entonces esto se nos va a cero. Así que acabamos de demostrar la segunda condición de que una fuerza central, pues su integral de línea sobre una curva cerrada es cero. Lo que os comentaba antes, de que muchas veces esta segunda condición viene expresada de otra manera, es que cuando no es una integral sobre una curva cerrada, sino que es una curva abierta, pues tenemos esta curva de aquí, donde este es el punto A y este es el punto B, lo que ocurre es que cuando realicemos esta integral, la función resultante, que va a ser una función escalar, vamos a llamar energía potencial, hay que evaluarla entre estos dos puntos, entre RA y RB. Entonces, lo que ocurre es que el trabajo, que es lo que es esta integral de aquí, solo depende del valor de esta función, que es la energía potencial, entre el punto inicial y el punto final, y no del camino. O sea, solo depende aquí y de aquí, pero no la fuerza, sino la función que resulta de integrar. De todas formas, ya en algún capítulo haré esta integral, en vez de forma general, la haré explícitamente, sustituyendo la función por la fórmula de la gravedad, para que veamos de primera mano cómo, si queremos ir a lo bruto y no aplicar todos estos teoremas, pues se obtiene exactamente lo mismo. Que si es cerrada, la integral es cero, o sea, la trayectoria, digo, si es una trayectoria cerrada, la integral de línea es cero, y si no es cerrada, pues la integral de línea solo depende de los puntos final, inicial y final de la función resultante de integral. Bueno, entonces acabamos de demostrar que f cumple que es conservativa porque cumple los dos requisitos, las dos condiciones de necesidad para que lo sea. Entonces,
ahora sí que sí, podemos con toda seguridad y certeza definir la fuerza gravitatoria como menos el gradiente de una función escalar que llamamos energía potencial. Entonces, ¿cómo es esa función energía potencial? Pues bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, vamos a separar F, que depende de R, en coordenada y vector unitario, y vamos a decir que el gradiente, pues como se presupone que la energía potencial va a depender también solo de la posición, pues esto era menos la derivada total de esta función respecto a R por el vector unitario E. Entonces, de hecho, dejadme que ponga aquí explícitamente que depende de ER, la energía potencial. Vale, entonces podemos quedarnos solo con los módulos y pasar de los vectores unitarios. O sea, tenemos que el módulo de la fuerza gravitatoria es menos la derivada de la energía potencial respecto de R, esto siendo una función de R, y ahora ya lo único que tenemos que hacer es despejar la energía, esta función, escalar la energía potencial. Entonces, lo que vamos a tener es que la energía potencial va a ser la integral de menos la fuerza gravitatoria por un diferencial de R. Y esto es una integral normal y corriente, ¿de acuerdo? O sea, esto no es una integral de línea y tal, hemos quitado ya el carácter vectorial y porque estamos en la misma dirección, ¿de acuerdo? Entonces igualamos los módulos. Y esto es una integral de una variable normal de toda la vida. Entonces la historia está en dónde ponemos los límites de integración. Bueno, pues el inferior lo vamos a poner en el infinito y el superior en R. O sea, en donde para dejarlo en forma de función, como si esto fuera no una integral, sino una antiderivada, pues R es una variable y el límite inferior es donde nosotros ponemos el cero de esta función. ¿De acuerdo? Esto es, si veis el capítulo de la lista de matemáticas del teorema fundamental del cálculo, ahí lo explico. Pero vamos, esto no es más que si tenemos la integral de f de x diferencial de x, lo que se hace también, que esto es un error matemáticamente, es decir, que o sea, esto es respecto a t, y entonces aquí se pone un límite inferior que es un número y aquí una variable que es x. Entonces esto lo que queda es la primitiva f o la antiderivada f en x menos f en a. De forma que cuando x vale a, estamos restando f de a menos f de a y entonces es 0. Lo que pasa que en física, pues bueno, hacemos esto así, no sé por qué, pero directamente pues hacemos un abuso de notación y ponemos aquí la misma variable que en el límite luego. Entonces, vamos a resolver esta integral y mientras vayamos trabajándola, voy a ir comentando un par de cosillas que están relacionadas con lo de que el límite inferior esté en el infinito y luego otra que va a estar relacionada con la interpretación física de lo que es la energía potencial. Así que aquí pues ponemos igual la integral de infinito a r de menos. Sustituimos ahora la fuerza gravitatoria, pero en módulo, aunque bueno, más que en módulo, en coordenada. Ya sabéis que esta función representa la coordenada que va acompañando a este vector unitario. Por lo tanto, aquí tendremos que poner menos g, mi, mj entre r y j al cuadrado. Y esto multiplicado por un diferencial
de posición relativa. Aquí o le ponéis a estas dos R's los subíndices I y J, o se lo quitáis a las dos, eso pues ya según os sea más cómodo a vosotros trabajar, pero que estén iguales, porque si no al final lo que va a ocasionar es que os liéis y luego no sepáis ni qué R es la que hay que integrar cuando estas ecuaciones se compliquen un poco. Entonces aquí estos dos signos negativos se nos van y lo que tenemos, quitando las constantes, o sea, la constante de gravitación universal y las masas, pues es una integral del tipo 1 entre x al cuadrado por diferencial de x. Entonces, esto ya sabéis que es una integral polinómica, lo único que con exponente negativo. Es x a la menos 2 por diferencial de x, y eso pues se soluciona sumándole 1 al exponente y dividiendo a la función entre lo mismo, o sea, menos 2 más 1 en este caso. Entonces, aquí lo que tenemos es x elevado a menos 1 entre menos 1, y eso nos da menos 1 entre x. Por lo tanto, aquí al resolver nuestra integral, lo que nos va a quedar son las constantes que teníamos, con el signo menos este que ha pescado al hacer la integral, o la antiderivada, mejor dicho, porque una integral, esto es un abuso del lenguaje, la integral se sobreentiende cuando los límites de integración están definidos, como aquí lo estamos dejando en forma de función, lo que estamos haciendo es una antiderivada, ¿de acuerdo? Menos g por mi mj entre r sub i j. Y aquí tenemos que evaluar ahora entre estos límites de integración, entre infinito y r. Así que vamos a ponernos a ello, sacamos este menos de factor común, vamos a abrir unos corchetes y entonces tendremos g, mi, mj entre el primer límite de integración, pongo entre paréntesis para simbolizar que estamos evaluando, esto es r sub i j, y menos lo mismo g, mi, mj en el numerador entre infinito aquí evaluado en el denominador. Entonces, aquí lo que tenemos es una impropiedad en la integral que es, no voy a entrar ahora en comentar las integrales impropias para no hacer más largo el vídeo de lo necesario. Esto simplemente, pues bueno, se hace el límite y aquí esta función, como tiene un infinito dividiendo, en el límite pues vale 0. Por lo tanto, solo la función que sobrevive es menos g, mi, mj entre r sub i j. Y esta va a ser nuestra función energía potencial. Vale, pues lo que os estaba diciendo antes es por qué tenía sentido colocar el infinito en el límite inferior al hacer esta antiderivada, de forma que sea en r igual o r en el infinito cuando nuestra función energía potencial valga 0. O sea, esto implica que nuestra energía potencial evaluado en infinito es 0. Vale, pues os estaba diciendo que era porque la propia función energía potencial lo pedía. Aquí podéis ver que si nosotros no colocamos el límite inferior en el infinito, esta función, esta parte de la resta al hacer la antiderivada, no se nos va a cancelar. Entonces tendríamos que definir la energía potencial sumándole aquí todo el rato una constante. De forma que para la práctica luego, a la hora de hacer cálculos, pues esto incomoda muchísimo. Puede que en al final esto no es más que nosotros tenemos un grado de libertad para elegir el cero de la energía potencial. Puede que en algún ejercicio, en algún caso concreto, pues merezca la pena
poner aquí una constante, pero en todos los textos y en la teoría así general, esta constante vale 0. Pero no solo eso, o sea, no solo se coloca el límite inferior en el infinito porque sea más conveniente o más ergonómico a la hora de trabajar luego con las ecuaciones, sino porque también tiene su sentido físico, y es que la fuerza gravitatoria tiene alcance infinito. Si veis, la ecuación de la fuerza gravitatoria, esta de aquí, pues es una función del tipo menos 1 entre x al cuadrado. Entonces, el dominio de esa función sería el 0 abierto en la izquierda y más infinito abierto en la derecha. El 0 porque no puede tomarlo, porque si no tendríamos una indeterminación aquí, o sea, una inconsistencia matemática, y en valores positivos, pues puede tomar cualquiera. Por lo tanto, la fuerza gravitatoria tiene alcance infinito, de forma que incluir ese dato o esa información a la hora de obtener la energía potencial, pues bueno, es lo más ontológicamente correcto. Y esto además, pues bueno, no ocurre, no hay ningún problema el poner, digo, el 0 en el infinito, porque bueno, aquí lo que vais a ver es que los valores de la energía potencial son negativos, pero como R tampoco puede tomar valores negativos, porque al estar estas ecuaciones, tanto la fuerza como la energía potencial, en coordenadas polares, para la variable radial no existen valores negativos, ¿vale? Esto ya imagino que lo sabréis de la cinemática, de las coordenadas polares o esféricas, que el valor de la coordenada radial va desde 0 hasta infinito. Y en este caso 0 tampoco se lo podemos dar porque está dividiendo. Entonces, lo que os decía es que no ocurre nada porque según va aumentando la coordenada R, también va aumentando la energía potencial. Sigue tomando valores negativos, lo que pasa que son menos negativos porque van yéndose hacia el 0. Entonces, aunque el valor numérico pues sea negativo, como en valor absoluto va disminuyendo el número, pues la energía potencial crece según crece la variable, en este caso la distancia radial. Así que todo está todo es lógicamente consistente. Y luego, lo otro que os quería comentar es cuál es el sentido físico de la energía potencial. Bueno, pues aquí podemos ver, ya sabéis que la energía potencial está relacionada con el trabajo, no es exactamente el trabajo, porque eso sería una diferencia o un incremento de energía potencial, pero aquí, a esta parte, cuando hemos evaluado nuestra función en los límites, podemos interpretarlo como que sí que es un trabajo, porque ¿qué tenemos aquí? Tenemos en esta parte la energía potencial evaluado en R, menos, y aquí tenemos la energía potencial evaluado en infinito. Entonces, bueno, esto de aquí da 0, pero esta diferencia lo que nos está dando es, además con este signo menos delante, voy a poner aquí el paréntesis, esto nos está dando un menos incremento de energía potencial. Y esto nosotros sabemos que es un trabajo. Lo que pasa que un trabajo, ya sabéis que hay que poner de dónde a dónde se realiza este trabajo, pues si nosotros quitamos este signo menos y entonces cambiamos de posición el R e infinito, o sea, ponemos aquí infinito y aquí R, y entonces quitamos este signo menos también aquí, pues lo que tenemos es el trabajo de R a infinito. Por lo tanto, la energía potencial nos está diciendo el trabajo que nosotros tendríamos que realizar para lanzar o enviar una masa sub j desde una distancia arbitraria r hasta el infinito. Una distancia arbitraria r radial
medida desde el centro de masas de la masa sub I, ¿de acuerdo? Así que esta es la interpretación física de la energía potencial. Vale, y ya para acabar el capítulo, pues comentar lo que os decía al principio, que es lo de el potencial gravitatorio, que es que muchas veces a la energía potencial, en vez de poner una E con un subíndice P, pues vais a ver que a esto le llaman V, V de R. Entonces, aquí lo que ocurre es, pues, como en toda la física, muchas veces hay un abuso de notación y a esto mismo se le llama potencial, pero en realidad el potencial gravitatorio es una función que se define como menos G m entre R, donde esta R es la distancia radial desde el centro de masas de esta M de aquí. Bueno, pues ¿por qué muchas veces a la energía potencial se le llama potencial y tal? Bueno, pues lo que se hace es asumir que, pues por ejemplo, la masa J vale 1. Entonces, si la masa J vale 1, pues no hace falta ponerla en esta ecuación y llamamos a esta energía de aquí V como el potencial, pero claro, en este caso esta V tendría dimensiones de energía. Entonces es aquí cuando digo que se produce un abuso de notación, porque en realidad el potencial de lo que tiene dimensiones es de energía partido masa. Y en unidades del sistema internacional, pues esto sería metro al cuadrado entre segundo al cuadrado. Si os dais cuenta, esta V es igual que la energía potencial, lo único que la hemos dividido entre la masa de J y entonces ya no aparece aquí. Y como no aparece, pues no hay una masa J que colocar en este sistema de dos partículas, por lo tanto, podemos pasar de poner aquí el subíndice J y pues ya no tiene sentido tampoco poner el subíndice I. Por lo tanto, tenemos esta ecuación de aquí abajo. Lo que pasa que el potencial gravitatorio, en realidad, con lo que está relacionado es con el campo gravitatorio. Al igual que la energía potencial está relacionada con la fuerza gravitatoria, mediante esta ecuación por ser una fuerza conservativa, el campo gravitatorio también es un campo vectorial, lo que pasa que no de fuerzas, pero a efectos matemáticos es exactamente igual, pues la función que está relacionada con el campo gravitatorio por ser conservativo es el potencial. Entonces, bueno, ya en el capítulo siguiente, que es el de potencial y campo, pues ya me detendré a comentar todo más en detalle para que quede todo esto más claro, ¿de acuerdo? Así que nada, ya no tengo nada más que comentar en este capítulo, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.